Acá nos quedamos, acá nos quedamos. ¿Se acuerdan que les había dejado una tarea de la geomorfología climática? Era para conocer qué factores climáticos se influyen eh, en el relieve de una zona eh, donde ustedes están ubicados, toda vez de que sabemos que por meteorización física y química las rocas tienden a modificarse y por ende al desintegrarse o descomponerse esos materiales, sucede de que se van a producir paulatinamente los cambios de relieve. Ahora, si tomamos en cuenta la parte estructural, ya corresponde a la geodinámica interna. Entonces, hay científicos que tratan de definir a las ramas de la geomorfología o como la climatología a las características estructurales. La geomorfología climática, como hemos señalado, este, se centra en el análisis del papel del clima, es decir, que se encarga de observar todo lo que es el desarrollo de las condiciones climáticas. Se sabe muy bien que en el Perú es SENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología. Ellos se, se basan en un estudio diario a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, con la finalidad de recopilar información del tiempo. Y el tiempo todas las condiciones del tiempo, el promedio del tiempo viene a establecerse lo que es el clima. Entonces, nos damos cuenta de que en algunos lugares la erosión, la meteorización va a ser más que en otros. Todo depende de las condiciones de los agentes y de las características que ofrece el territorio. En lo que respecta a la geomorfología estructural, notamos de que en el caso peruano, todas las características que posee nuestro territorio tiene, tiene una influencia de lo que es la actividad geodinámica. Cuando se habla de estructural, es cómo está constituido, cómo está formado. Puede suceder de que está formado por un conjunto de capas superpuestas, pueden ser sedimentarias o pueden ser ígneas, como el caso volcánico. Ahora, si vemos una estructura plegada, quiere decir que proviene del conjunto de rocas sedimentarias. Si es una estructura fallada, también corresponde de las rocas sedimentarias especialmente. Pero no solamente las fracturas pueden darse, es cierto que la incidencia es más en las rocas sedimentarias que en las rocas ígneas. Entonces, cuando hay una fractura o un plegamiento, quiere decir que viene desde la parte interna, por cualquier proceso que se haya dado, ya sea volcánico, ya sea tectónico, todos ellos en forma conjunta, tanto de procesos internos como exógenos eh, pueden formar el relieve. Entonces, a partir de esos objetivos que vemos, que viene a ser el modelamiento continuo, porque la Tierra está
en actividad constante. Entonces, nos interesa a todos los profesionales conocer cada una de estas características, cuál ha sido su origen, cuál ha sido su evolución, en qué tiempo se ha dado el mayor impacto. Entonces, en todo eso interviene lo que es un proceso de investigación geomorfológica. Para esta investigación geomorfológica se necesita recopilar información de antiguos estudiosos, también no solamente escrita, sino también ver algunos gráficos, mapas, cartas. También se pueden observar fotografías, también restos, o si no, en el mismo campo de acción. Ahí es lo que se puede ir descubriendo cada uno de los detalles que presenta un espacio geográfico. ¿Cuáles son los principios básicos de la geomorfología? Para hablar de los principios básicos, tenemos que recordar a base de qué se han hecho esos principios, cómo se han establecido esos principios. Recordemos que el método de estudio nos dice que todo se hace a través de la observación. Con la observación se alcanza a conseguir las características más relevantes del objeto de estudio, de tal manera que puede lograr correlacionarse o compararse con otros eventos de las mismas características para ir encontrando coincidencias o diferencias. A través de esa observación se ha podido también establecer las hipótesis, las leyes que luego se convierten en los principios. Entonces, cuando se analiza o deducción de lo particular a lo general o lo de general a particular, hace de que la visión del investigador empieza a través de los hechos geológicos. Esto se relaciona directamente con, con lo que uno está observando en el campo. Decíamos que Hutton escribió el principio de actualismo, el principio de uniformismo o uniformitarismo. Señala de que todos los hechos que se han realizado en épocas pasadas también están ocurriendo en los tiempos actuales, con la diferencia de la intensidad y la frecuencia de los eventos. Entonces, esto nos permite determinar de que en base a lo que observamos podemos tener idea de lo que puede ser el futuro. Entonces se dice que el presente es la clave del pasado. Esto es la idea que tiene Hutton, porque según él, que todos los procesos que operan en la actualidad se han dado también en épocas pasadas. Puede haber ocurrido ciertas diferencias, pero todo lo que uno observa y tomamos en cuenta, como es el caso del fenómeno del Niño, la remoción de masas,
la actividad sísmica todo el tiempo va a ocurrir. Entonces, lo que varía es la intensidad y la frecuencia. Y también se puede señalar, varía también este, el daño que puede ocurrir en un sector o puede ser en un país o una región, etcétera, etcétera. Todo esto ha ocurrido desde que la Tierra se ha consolidado como planeta. Entonces, la aplicación de este principio se hace de forma constante, se hace de forma constante y que la Tierra es dinámica. Entonces, a partir de esas observaciones que tenemos nosotros, a partir de esas observaciones, a partir de las observaciones que tenemos en cuenta, podemos ir integrándolo en todo aspecto. Si vemos, por eso existe un nivel de estudio. Ese nivel de estudio se llama esquema de jerarquización geomorfológica. A partir del principio de actualismo, al principio a partir de la observación, se observa, por ejemplo, para la redundancia, todo un espacio geográfico. Al ver todo un espacio geográfico, a veces uno logra tratar de cubrir toda la información, pero resulta de que se pone un poco complejo. Entonces, para hacer un trabajo ordenado, así como cuando uno hace un estudio de geología en lo que respecta a la estratigrafía, primero se forma un conjunto de sedimentos, segundo se forma una capa, después se forma un conjunto de capas, y ese conjunto de capas viene a ser una unidad. De esa unidad después se viene a estudiar de parte más completa hasta donde abarca. Entonces, también cuando se quiere estudiar las redes hidrográficas, analizamos primero la cuenca, luego la subcuenca, la microcuenca, después vienen a ser las quebradas, los ríos. Entonces, de más grande a más pequeño. Se va haciendo un estudio más ordenado. Entonces, hay un esquema de jerarquización geomorfológica en la que se hace un estudio regional o también por partes, haciendo uso de cartas, imágenes satelitales, cartas, de tal manera de que empieza con lo más grande, viene a ser la zona geoestructural. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de geosinclinal? Decíamos que geo significa grande, sinclinal que es un plegamiento tipo U. Entonces, lo más grande vendría a ser la zona geoestructural. El menor tamaño, la menor división sería la provincia geomorfológica. Dentro de esa provincia geomorfológica encontramos la región geomorfológica. Después de esa región geomorfológica, algo más pequeño o más específico, vendría a ser la unidad geomorfológica. Y de la unidad geomorfológica tiene una división menor, es la subunidad geomorfológica. Y de esa subunidad geomorfológica se estudian los componentes geomorfológicos. Entonces, de pequeño a más grande se va haciendo el estudio para poder entender, comprender lo que es el principio de actualismo.
No solamente el principio católico, todos los principios se tienen que estudiar de esa manera. Porque si ustedes revisan en el Sigrid, ¿se acuerdan ustedes del Sigrid jóvenes? ¿Qué cosa es el Sigrid? ¿Qué viene a hacer el Sigrid? ¿Qué viene a hacer el Sigrid? Sistema. El sistema de información para la gestión de riesgos. Desastres. Muy bien, señorita. Muy bien. Allí ustedes pueden ingresar a ver un estudio geológico, cualquier lugar, dentro de esos libros que escriben, de esos informes que hacen. Ahí aparecen, cuando dice geomorfología, allí hablan de lo que ellos encuentran. Puede ser este estudio corresponde a la región geomorfológica tal, la unidad geomorfológica señala así, o este estudio se encuentra dentro de la provincia geomorfológica tal, que pertenece a la región geomorfológica con un nombre, y este sector está dentro de la unidad geomorfológica. Entonces tiene sus nombres. Igual como en geología también tienen sus nombres. Cuando uno revisa las cartas geológicas, ahí aparecen los nombres. Entonces, también en la geomorfología existe el esquema de jerarquización. Son niveles de estudio que se realizan. Viene a ser aparte del estudio regional. Esto lo voy a dejar a ustedes como un tema para que puedan, para la evaluación parcial. La evaluación parcial creo es el 27 de septiembre. 27 de septiembre hasta el 2 de octubre. Entonces, para esa época o una semana antes, como observamos, el nivel de estudio es a partir del estudio regional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos se pueden formar. Cada uno de ustedes, para que conozca el estudio regional, qué abarca el estudio regional, qué abarca la zona estructural, pero ¿de qué zona vamos a estudiar? De Perú, para conocer nuestro territorio. Entonces, cuando se hace el esquema de jerarquización, ya cada uno va a poder ir enfocando, y ya cuando entramos a la evaluación final, vamos a tocar otros puntos más detallados, más interesantes, que va a tener que relacionarse con cada uno de las geoformas que presenta nuestro relieve en el Perú. Entonces, este principio se relaciona perfectamente con el esquema de jerarquización geomorfológico. Cuando uno observa los fenómenos, lo relaciona a cada uno de las partes del esquema de jerarquización. Entonces, ahí también vemos la edad, la fase, que es en qué época ha aparecido. Por eso hablan de las paleoformas o paleoestructuras de los más antiguos, que han logrado aflorar en la superficie terrestre. Entonces, este principio de actualismo se puede observar también en nuestro territorio nacional, como es el caso de la formación de herradura, dicen. Donde tenemos una herradura acá en Lima, es un morro solar, cerca del morro solar, Chorrillos. ¿Y por qué se llama la herradura? Es cuando
las fuerzas del agua, del mar, movidas por actividad sísmica, o también puede ser movidas por el efecto del viento, ya sea en forma de olas de oscilación, olas de traslación, van golpeando van golpeando a la estructura continental y poco a poco van carcomiendo y le van convirtiendo como, como una herradura, como si fuera una letra C, pero una letra C, igualito a eso se va formando, o como una letra parecido a los Balcanes, cuando, cuando es influenciado por la actividad eólica. Entonces, tiene su parte central carcomida en la parte extrema. Es algo que está cerca o en contacto del mar. Es decir, puede formar también las puntas. Entonces, a eso le llaman herradura. Esas herraduras que se puede observar en el mar. En el mar también hay como pequeños lagos. Entonces, todo esto denota el estadio, que viene a ser la época de vejez que puede haberse observado y lo que existe en la actualidad. Hay otro principio de estructura que viene a estudiarse respecto a la estructura geológica. Nosotros entendemos de que por estructura geológica conocemos bastante todo lo que se refiere a cómo está constituido la, la estructura de algunas zonas de estudio. Pero todas estas zonas de estudio están dadas porque también se trata de lograr explicar las características, teniendo en cuenta de que la Tierra siempre se encuentra en un equilibrio dinámico, porque la Tierra está en constante cambio de creación y de destrucción. Entonces, si analizamos esto, vemos de que acá participan las propiedades físicas y químicas, la posición de la roca respecto a la superficie. Ahí cuando vemos cómo están las rocas, también por efectos del viento, del agua, o por lo que ha sido removido, también va a sufrir un impacto. Entonces, también se habla del lugar de residencia, o de repente por los cambios que se dan en el transporte. Entonces las rocas se van agrietando, pero todo viene a ser dentro de un proceso interno y externo mayormente. Entonces, cualquier estructura geológica está influenciado por los cambios que pueden producirse en ella a través de los diferentes factores y los agentes que actúan. Hay otro principio que indica el proceso. Así como conocemos el proceso geológico,
¿Recuerdan ustedes cuál es el proceso geológico? ¿Se acuerdan ustedes que hay, partiendo del proceso hidrológico, hidrológico, cuáles son las fases? El proceso hidrológico, ¿cuáles son las fases? Evaporación, condensación y precipitación. También vemos el proceso geológico, específicamente el litológico. ¿Cómo es el litológico? Se inicia a partir del magma. El magma logra cristalizarse. Al cristalizarse el magma, por efectos de la disminución de temperatura, se cristalizan, se convierten en rocas ígneas. Y las rocas ígneas, sometidas por efectos de fuerzas o de temperatura, se logran convertir en rocas metamórficas. Y tanto las rocas metamórficas como las rocas ígneas, al estar sobre la superficie en contacto con agentes atmosféricos y también con los factores que existen en el medio, logran descomponerse o logra desintegrarse, lo que corresponde a la meteorización, y por tanto se forman las rocas sedimentarias, los sedimentos y las rocas sedimentarias. Lo mismo sucede que con las rocas sedimentarias, también al estar en un ambiente de fuerza o de calor, también logran formarse en rocas metamórficas. Entonces, estamos hablando de los procesos que logran constituirse dentro del campo geológico. Entonces, los procesos geomorfológicos dejan sus huellas distintivas en el relieve. Todo proceso geomorfológico ha estado influenciado o está influenciado por la geodinámica interna y por lo que sucede en la geodinámica externa. Entonces, toda forma que será depende de los factores que han intervenido y de los agentes. A eso se denomina las huellas. Pero también no olvidemos de que el hombre es un modelador del espacio geográfico. Cuando ya este relieve natural sufre cambios, entonces ahí se observa la huella que ha dejado por la actividad del hombre. El hombre ha impactado en ese proceso geomorfológico. Entonces, a partir de los conocimientos generales que nos brinda la geología, que es la base como para tener idea de lo que es la geomorfología, se toman en cuenta cada uno de los procesos. En esos procesos interviene la parte destructiva, transporte, constructiva, o simplemente destructiva o constructiva o destructiva. Todo esto hace de que se puedan conocer los diferentes relieves. Según como señala el estudio de la geomorfología, teniendo en cuenta el tercer principio que habla de los procesos, vemos el proceso de
degradación. El proceso de degradación que tiene sus tres partes importantes. Es degradación, transporte, degradación. Si observamos un paisaje fluvial, les pregunto a ustedes, en ese paisaje fluvial, en la parte superior, ¿qué tipo de proceso se da? Estamos tomando un paisaje fluvial teniendo en cuenta de que dentro de una cuenca o de un río, simplemente de cualquier rango, siempre se divide en tres partes: parte superior, parte media y parte baja. En la parte superior, ¿qué proceso se da o qué actividad se da en este proceso de transformación que sufre el paisaje fluvial? ¿Se acuerdan ustedes el cauce superior, el cauce medio, el cauce inferior? En la parte superior ocurre la actividad erosiva. Si se presenta la actividad erosiva, ahí vemos el arranque hidráulico. Ahí es donde se arrancan los materiales. En este paisaje, ¿qué va a pasar? En esa parte superior va a haber profundización del cauce. Se profundiza el cauce. Después, si tomamos en cuenta en la parte erosiva, simplemente, a medida que se va produciendo el arranque de materiales poco cohesionados o compactados y la profundización del cauce, va a llegar un punto de que en la parte media se va a ver ensanchamiento del cauce. Después del ensanchamiento del cauce, ya pasando la parte media, va a la parte baja, vendría a ser lo que es el mayor ensanchamiento. Quiere decir que la actividad erosiva, el que tiene menor ensanchamiento, pero más la profundización del cauce, es en la parte superior. Entonces, de tal manera que según la actividad erosiva que se observa un río, tenemos un valle joven, un valle adulto y un valle en senectud o viejo. Entonces, así es lo que se va analizando por actividad erosiva. Entonces, en ello también participan el transporte y lo que corresponde la actividad de sedimentación o acumulación. Entonces, a grandes rasgos, en la parte superior será la actividad erosiva, en la parte media el transporte y en la parte baja todo lo que es la deposición de materiales. De todo esto me va a dar un conjunto de características que se observan: terrazas, lagos, cascadas. También puede darse los rápidos, o también pueden presentarse las cataratas, y los meandros vienen a ser las curvas que se ha ido determinando por la actividad erosiva en los sedimentos de materiales que están dispuestos cerca a los ríos. También
tomando en cuenta la erosión, transporte y deposición, será también en los relieves glaciares. Todos ellos también sufren cambios, pero hoy en día, ¿quién está influenciando en esos cambios? Está influenciando lo que es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental hace que se disuelvan los glaciares y al disolverse realizan la erosión, pero también hace que se van quedando sin hielo que cubra a las partes rocosas. Entonces, estamos analizando de que todos estos procesos dejan huella. O sea, la huella de la contaminación es la desaparición de los glaciares. Hay otro principio, el cuarto principio, es el relieve. Se desarrolla por etapas. Como hemos analizado, cada etapa es una época. Y en cada época se da un determinado proceso. Y en cada época puede haberse efectuado, tal vez puede haber actuado un solo agente, o puede haber actuado varios agentes, de los cuales nos van a dar una geomorfología variada. Entonces, analiza desde tiempos pasados cuál ha sido la evolución del paisaje, cómo ha ido evolucionando. Cuando nosotros vemos la ocurrencia de remoción de masas, de huecos, quiere decir que eso ha ocurrido siempre. Y cada vez tenemos un paisaje, pero pasa un tiempo, ocurre un hueco y se modifica ese paisaje. Entonces se ha dado en otro tiempo. Entonces estamos analizando cómo es la evolución. Puede ser de que en algún lugar no se ha dado una actividad sísmica de manera constante, pero cuando se presenta la actividad sísmica se fractura, entonces ya empieza una etapa de evolución que ha sufrido ese espacio geográfico. Entonces, en cada etapa siempre deja huellas, como hemos analizado, un agente, la actividad o el proceso de unos agentes que han participado o también de los factores que se han dado para la existencia de ese relieve. Entonces, en cada uno de ellos siempre va a haber un proceso. Es un proceso que va modificándose. Le he tomado de una pequeña obra que son los principios geomorfológicos. Ahí señala como un relieve de la isla de Cuba. Ahí dice que por actividad fluvial que se ha dado en esa zona ha ido modificándose de manera constante. Y es por eso que a partir de esos estudios se han determinado las tres etapas fundamentales, de acuerdo al paisaje, la juventud, la madurez y la vejez. En la juventud, recuerden ustedes que se da la actividad erosiva, en la madurez, la actividad de transporte, y en la vejez, la actividad de deposición. Entonces, los rasgos de cada una de las etapas que estamos observando tiene su relación.
como lo digo, en el paisaje juvenil, ¿qué actividad se realiza? Jóvenes en la actividad de transporte, ¿a dónde o a qué paisaje representa? Primero, les le pregunto, uno, el joven está representado por la actividad erosiva. Ahora, muy bien, Bobadilla. Ahora le pregunto, ¿y la deposición por qué se realiza? ¿O dónde se realiza? La deposición se realiza en la parte baja. En la parte baja. Donde estaría el paisaje. El primero es el juvenil, y en el último viene el paisaje, el viejo. Entonces, todo es una evolución, pero todo también varía en función de las condiciones climáticas. Por eso es que es muy importante el ciclo hidrológico. Entonces, en estos paisajes, cuando se hablan de estadios, la palabra estadio significa etapa, época, era, momento. Entonces, en cada uno de las etapas, de los cambios que se dan, están comprendidos dentro de una época, de un momento. Entonces, la evolución de todo esto viene a ser que se convierta en un principio que solamente se da por un proceso de evolución. En el quinto principio, porque hay 9 principios muy importantes. En el quinto principio que fue dado por un científico, Horber, en el año 1952, ahí trata de realizar un estudio de la complejidad geomorfológica que se da más en todo el planeta, porque cuando se toma en cuenta la simplicidad solamente es cuando se da un solo agente o un solo proceso o una determinada región. Un ejemplo de simplicidad podría ser, por ejemplo, cuando uno va a un área donde hay bastantes, tan acumulados sedimentos de arena. En esos sedimentos de arena, ¿quién es el que actúa específicamente en la costa peruana? Hay desiertos. En los desiertos costeros, si queremos analizar si es complejo o no las características geomorfológicas, podemos complejos cuando intervienen varios factores, varios agentes que se dan a ese lugar. Uno de los factores climático, otro factor puede ser pendiente, o el otro factor es el área de la zona. Entonces, en el caso de un desierto, puede ser considerado como simple. Es una característica simple geomorfológica, porque actúa un solo agente. ¿Y quién es esa gente que actúa en los desiertos? Si en caso tomamos en cuenta de que esos desiertos no estén cerca a los espacios marinos, porque si está en contacto con el espacio marino, sí sería un complejo geomorfológico,
porque puede repercutir la acción erosiva del agua. Y también la acción erosiva, la acción del viento, pues erosión, transporte, deposición. En cambio, si se ven solamente la formación de dunas y están alejadas de las aguas del mar, entonces está participando un solo agente, que es el viento. El área sigue siendo el mismo. La pendiente también ayuda para que se formen los médanos o las dunas en algún lugar. Entonces, más o menos así se toman en cuenta las categorías. Se va analizando cuál es su génesis, cuál es su origen, y cuál es el desarrollo, cuál es la evolución que sigue. Entonces, qué agentes o qué factores intervienen en cada uno de ellos. Y esta clasificación de los paisajes se va a dar tomando en cuenta las diferentes categorías, es decir, el simple, también llamado sencillo o simple, es considerado el relieve resultante de la acción de un proceso morfogénico dominante. En este caso, cuando vemos la formación de las dunas, ¿quién es el agente ahí? ¿Qué agente actúa ahí? El agente viene a ser el viento. El viento domina ahí constantemente. Entonces, como es el único, entonces se denomina de categoría simple o sencillo, o un paisaje simple o sencillo. Ahora, si consideramos el paisaje compuesto, como el paisaje compuesto, es en el que interviene más de un proceso geomorfológico, o también más de un agente o más factores. Entonces se hace más complejo. Entonces, todos pueden actuar en diferentes momentos. Los agentes no van a actuar de manera conjunta, pueden hacer en varios tiempos, pero al final van organizando el relieve geomorfológico de alguna zona. Entonces será en diferentes épocas, pues, o con diferentes factores que actúan simultáneamente o de manera separada. También vemos el tercer paisaje, que es el monocíclico. Se dice que se da un solo ciclo de erosión o formación, como es el caso de los conos volcánicos. Los conos volcánicos se forman especialmente cuando se da el proceso de destrucción del magma. Entonces, monocíclico puede ser por actividad erosiva o por actividad constructiva, como es el caso de la formación del cono volcánico. Entonces, vemos de que también puede suceder de que la actividad del agua será un río en la parte superior, el ciclo, o mejor dicho, del cauce superior. Ahí el que actúa más es el agua, solamente el agua. Pero si vimos que desaparece el agua, ya interviene otro factor,
otro agente. El factor sigue siendo el factor pendiente, pero el agente vendría a ser el viento. Y no olvidemos de que también ahí debemos tomar en cuenta el peso de los cuerpos que pueden sucumbir por la gravedad. Entonces, todo esto también es importante tomar en cuenta. Hay otro paisaje policíclico, o también conocido como multiciclo. Según se dice de que en todo el planeta de la Tierra está constituido por este principio, dado de que se ha sumado un conjunto de factores y de agentes que actúan en cada una de las partes que poseen nuestro planeta. Entonces, ha originado de que se dé una morfología muy variada, de acuerdo a la observación. Se va determinando cuáles han sido sus orígenes, en qué etapas se han dado y qué agentes han participado y qué factores también son determinantes para que tenga esas condiciones o esas características. Respecto de lo fluvial, notamos de que se dan diferentes etapas donde los factores que intervienen para el modelado tienen que ser la altitud, la latitud, también la litología. Esos tres son importantes, pero también notamos el tipo de agentes que intervienen. Es el viento, el agua y la gravedad misma. Pero para todo ello se relaciona con el proceso hidrológico. Viene a ser la, la fase de precipitación que alimenta a los conductos de agua. Y de acuerdo a lo que vemos de esos conductos, observamos de que existen tres tipos de paisaje dentro de lo que es el policíclico o multicíclico. Vendría a ser entonces los rasgos de juventud, de madurez o vejez. Eso es lo que se refiere al río. Pero cuando hablamos de la forma de las montañas también todo espacio donde hay una elevación geográfica, analizamos de que por la resistencia que ofrece ante la precipitación o ante los efectos del viento, se puede observar de que las partes de la superficie, aquellas que se mantienen más elevadas, estamos hablando de las montañas, que tienen una forma que termina en punta, son jóvenes. Viene a ser, viene a ser una característica muy especial, en el sentido de que allí la resistencia de la litología es constante. Cuando en otros lugares vemos unas montañas de menor altitud y algo que ya perdió las partes más
salientes angostas, que es decir, que ya están entrando en la etapa de madurez. Pero cuando vemos alguna montaña, así como las colinas, que no tienen pendientes fuertes, sino pendientes suaves, entonces ya se observa como vejez. Esto es en lo que respecta a la forma de las montañas. Uno con solamente observar las montañas puede señalar también son jóvenes, maduros o viejos. Y si vemos un río, vemos también toda vez que dividiéndolo en tres partes, señalamos cuáles son el valle, la parte joven, la parte madura y lo que es la vejez. En el desenterrado o exhumado es un paisaje que también tiene su nombre como resurrecto. Se dice que es el relieve que es antiguo, expuesto a la superficie, después de haberse erosionado parcial o totalmente la cobertura sedimentaria. Si analizamos estos jóvenes, o también puede ser volcánicos, si analizamos, puede suceder de que en algunos sectores como ha habido la cristalización del magma, se ha ido desapareciendo los materiales que cubrían a sus cuerpos magmáticos intrusivos, como es el caso de la cordillera de la costa, que vemos acá en el territorio nacional. Esto se formó durante en el periodo geológico, luego fue sepultado o ha estado sepultado por mucho tiempo por una cubierta de capas materiales sedimentarios, de tal forma de que por actividad erosiva los materiales sedimentarios han sido transportados a otros lugares donde se han ido cambiando de lugar de residencia. Entonces ha ido apareciendo, ha ido aflorando, y por eso es que hoy en día vemos lo que es los batolitos de la costa. O sea, los batolitos de la costa han estado enterrados, pero poco a poco se han ido desenterrando, y por eso se dice está en resurrecto. Otro principio que debemos tomar en cuenta es el sexto principio, porque hemos terminado con los cinco características de la clasificación de los paisajes. Dice que solo una pequeña parte del relieve actual es más antiguo que el Paleógeno. Quiere decir que antes que la etapa del Paleógeno, donde no se tenía idea, es el comienzo o la formación de las eras. Entonces ha aparecido ciertas características dentro de la época del Plioceno. Ustedes por geología hicieron un estudio de geología histórica. En esta geología histórica se habla de la era más antigua. Entonces, del Plioceno estamos hablando de 4.170 millones de años atrás, y poco a poco se ha ido, es decir, cuando recién se empezaba a formarse el primer
primera superficie de la Tierra, y de ahí ha empezado a modelarse. Y poco a poco ha pasado diferentes etapas, épocas, y de las cuales se puede observar en la actualidad. Y cuando encontramos la formación de un relieve por la actividad erosiva del agua, o por la remoción de masas, vemos de que esa superficie se ha formado en la época cuaternaria. Todos los relieves vienen desde épocas pasadas, ¿no? Que se van yendo modelando, se van yendo en su modelamiento a través de los factores que intervienen en ello. Entonces, hace de que se pueda comparar o distinguir los relieves antiguos con los relieves actuales. Por ello es cuando se observa un volcán, por ejemplo, los volcanes son antiguos, pero sucede de que puede ser de que en alguna parte del volcán se rompa su conducto, su chimenea, y aparece la expulsión del magma por un costado. Entonces, quiere decir que la parte antigua es el volcán mayor, pero lo que está a su costado puede haberse originado un conducto secundario, se forma un pequeño volcán. Entonces, esto viene a ser la comparación que se trata de establecer mediante un espacio geográfico, mediante la distinción de cuál es antiguo y cuál es más joven. Así como cuando hablamos de las etapas de formación del conjunto de estratos, observamos de que todas las capas que se encuentran más abajo son las más antiguas, y las capas que están en la parte superior son más recientes. Hay en el séptimo principio, que viene a ser también una interpretación de los paisajes actuales, se toma en cuenta los niveles de los mares, por ejemplo, cuando en algunos sectores el mar ha estado más elevado y poco a poco ha ido disminuyendo. ¿Cómo uno se da cuenta de eso? Porque en algunos espacios de la costa peruana, todo está formado por la actividad que ha ejercido el agua del mar. Quiere decir que el mar lo ha ido modelando, todo este espacio, pero con el tiempo ha ido disminuyendo el volumen del agua. Entonces se ha alejado de ese sector. Ya no es un talud vivo, sino un talud muerto. Entonces, al existirse el talud muerto, vamos a darnos cuenta de que por los cambios que se han dado, se han producido, esto ha permitido de que el relieve actual se ha dado a través
de la interpretación de los cambios climáticos y geológicos ocurridos desde las épocas pasadas, especialmente del Pleistoceno, donde donde se han dado cambios bruscos de temperatura, se han dado cambios bruscos también de la actividad tectónica. Todo esto ha hecho de que en cierta época se dio la glaciación, la era de los glaciares, y poco a poco ha ido descendiendo o ha ido desapareciendo esa época. Hoy en día nos estamos encontrando en la era del calentamiento. Entonces va a haber las interfaces de las glaciares, y todo eso también va a influenciar en las condiciones climáticas que ofrecen. Y cuando se observan las condiciones climáticas, también estamos hablando del comportamiento del agua, de todo el agua, ya sea agua continental o agua marina. Entonces, esto hace de que el volumen del agua ha ido disminuyendo en cada época, toda vez de que la contaminación ambiental es lo que está afectando ahora en la actualidad. Y también que podemos notar los agentes que actúan sobre la superficie, donde afectan a las rocas, cumpliéndose el proceso geológico que genera lo que es la meteorización física, la meteorización física y química, desintegración y descomposición. Entonces, todos los procesos se han dado por la alteración física y química de los materiales. El octavo principio también guarda relación con las condiciones climáticas. Por ello es que se habla de geomorfología climática. Todos los cambios que se presentan, de hecho, que va a originar cambios en la superficie. Va a haber un modelamiento. Entonces, hay que tomar en cuenta los principios geológicos, los principios geomorfológicos vinculados a los diferentes factores, diferentes agentes. Toda vez de que para cada principio que se observa, no necesariamente van a estar todos los agentes y todos los factores. Los principios nos ayudan a lograr una interpretación de la geomorfología de acuerdo a las condiciones que se observan, especialmente en las condiciones climáticas. El séptimo principio habla de los cambios climáticos y geológicos, pero el octavo principio solamente se considera las variaciones climáticas. En un noveno principio, el hombre trata de considerar de suma importancia el interés por conocer el origen de los paisajes actuales, o sea, de los génesis. Y sus génesis nos remontan hacia atrás y nos relacionan con todos los procesos geodinámicos internos y externos para poder dar su utilidad máxima
a través de la historia. Y con todo lo que se observa, todo lo que se conoce respecto de una zona, se puede recrear, se puede también armar el proceso seguido que ha tenido esa zona para poder reconstruir e interpretar cuál ha sido su evolución que se ha dado a través del tiempo. Entonces, el hombre tiene que preocuparse en conocer su espacio geográfico con la finalidad de poder realizar algún proyecto o algún plan que conlleva al desarrollo de ese espacio geográfico y al aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, tomando todo en cuenta, todos los principios, los 9 principios, podemos analizar el estudio de una zona geográfica, complementándolo con los métodos geológicos que nos permite obtener alguna información respecto de la zona de estudio. Entonces, en la zona de estudio se va a tomar en cuenta cada uno de los agentes, cada uno de los procesos que se han dado y relacionarlos unos a otros para tener idea, por lo menos, qué tipo de valle es la que estamos, que conocemos y a qué categoría pertenece. Todo esto también es importante porque nos va a permitir conocer en qué nivel de jerarquización morfológica es la que estamos tomando en cuenta. Toda vez de que son 7 niveles y en cada uno de esos niveles será el resultado de los diferentes principios, de los diferentes procesos y de los agentes que están presentes dentro de un espacio geográfico. Como hemos analizado, intervienen los procesos exógenos, los procesos endógenos y los métodos de investigación geomorfológica también empieza con la observación. Esa observación directa que nos va a permitir por la lógica que uno tiene, por la habilidad que uno cuenta, captar, obtener las características más importantes, más relevantes que posee el fenómeno, para que con esta información se puede ir reconstruyendo, armando el trabajo de investigación, o por ende también a reconstruir lo que es el proceso seguido por el espacio geográfico, es decir, la evolución. Para todo esto es importante tener en cuenta el trabajo de campo. Primero planificamos en un gabinete qué es lo que se va a hacer, y de acuerdo a ese gabinete, con la información cartográfica o fotografías aéreas que se va utilizando a diferentes escalas, se lleva al campo, y en el campo se puede lograr una interpretación correcta, de tal manera que se va a ir obteniendo la información que se requiere. Entonces, los métodos que se toman en cuenta en la geomorfología, primero es el levantamiento
cartográfico. Pero para todo ese levantamiento se establece primero el recorrido de la zona. ¿Cuáles son los objetivos que se requiere cumplir con respecto al trabajo que se va a realizar? Entonces, teniendo en cuenta esas dos condiciones, observamos el territorio, recorremos el territorio y de acuerdo a lo que observamos, señalamos por cada rasgo que se observa qué condiciones naturales han actuado ahí. Cada rasgo que uno observa. Entonces, de acuerdo a lo que uno va observando, va llenando la información y después va a interpretar todo. Primero se interpreta por partes y después por todo un conjunto de elementos que se dan en el espacio geográfico. Si consideramos el trabajo preliminar, viene a ser la recopilación de información, donde se construyen las fichas geográficas, la selección y preparación de los materiales de trabajo, también el grupo de personas que van a trabajar. Se puede dar tareas a cada uno de ellos para que una vez que estén en el campo puedan tomar la información y también coordinar perfectamente en las etapas de trabajo que se va a realizar antes, durante y después necesitada la zona de estudio. Entonces, en esta etapa preliminar, imaginariamente se va elaborando casi todo el informe, pero ya cuando está en el campo, se logra complementar o se logra verificar los temas que se requieren para armar nuestro proyecto. Entonces, estos métodos que estamos analizando son muy importantes. Ninguno se debe obviar. Una vez que ya estamos en la etapa preliminar, se va al campo. En el campo se hace un recorrido. Una vez que ya estamos en el campo, podemos juntar toda la información y si en caso nos retiramos sin hacer el chequeo, y si faltara, una vez que uno regresa a la zona donde está realizando el trabajo, especialmente el trabajo preliminar, entonces nos damos cuenta que nos falta una información, tenemos que regresar al terreno, al campo. Entonces, para ello, dentro del campo, primero se hace el recorrido, segundo la toma de datos y tercero es el chequeo. Tres etapas muy importantes dentro de lo que es el campo. Primero recorrido para identificar las zonas que van a ser objeto de estudio. Segundo, una vez que se hace el recorrido, se hace la recopilación de información, tomar los datos. Y tercero, antes de retirarnos, hacer el chequeo. Una vez que se ha hecho el chequeo, ya tenemos la seguridad de que se ha tomado toda la información correcta del campo.
Son criterios que se deben tomar de acuerdo al tamaño de la zona de estudio, de acuerdo al objetivo y de acuerdo también al número de participantes. Esos datos que les estoy mostrando no son rígidos, son simplemente adaptables a las características que toma el grupo. Entonces, la toma de datos, el levantamiento que se realiza en el campo, que viene a ser la segunda etapa, puede ser selectivo o intensivo. Entonces, cuando es intensivo, se determina en un solo lugar, se toman en cuenta todos los datos que están dados. Entonces, después posteriormente pasa a otro espacio, se hace de manera correcta. Entonces, cuando se hace el recorrido, ahí se determina si puede ser selectivo o intensivo, de acuerdo a la importancia que nos puede dar o la información básica que se necesita para poder determinar ese nivel de estudio que se llama esquema de jerarquización geomorfológico. Justamente en el nivel de estudio, ahí interviene también lo que es la parte el selectivo o intensivo. Si uno dijera extensivo, sería sin tomar en cuenta una característica específica que toma de todo el lugar. Pero si queremos hacer un trabajo así ordenado, vendría a ser aplicando el nivel de estudio de esquema de jerarquización geomorfológica. Es decir, tomando en cuenta que la parte selectiva o intensiva. Pero ¿cómo se hace? A través de las fotografías aéreas, se hace una investigación, fotointerpretación. Recuerden ustedes de que teníamos un librito de fotogeología de Jorge Dávila Burgo. Ese librito decía Principios de Fotogeología. Ese librito que les he dicho a ustedes que se busquen, indica un trabajo de fotointerpretación, y la fotointerpretación nos va a permitir utilizar la simbolografía que se necesita para la geomorfología. Entonces, todo eso hace de que se pueda realizar el levantamiento de información. Es lo que, como el nombre mismo dice, es el barrido, todo. Y después, una vez que se ha tomado en cuenta todos los datos, se logra elaborar el mapa geomorfológico de la zona, que va acompañado con un informe técnico. Entonces, una vez que ya hemos realizado ese trabajo, se hace el levantamiento selectivo o intensivo, después se lleva al campo, y dentro del campo, o mejor dicho, en el gabinete, se hace la interpretación de los mapas topográficos. Y esa interpretación debe ir acorde al informe que se hace en lo que es la descripción de cada uno de los lugares. Entonces, al interpretar los mapas topográficos, estamos señalando cada una de las características o condiciones que ofrece el territorio, a través de
de ella se puede indicar o tener idea cuál es el proceso de evolución que ha seguido durante su formación hasta tener las características actuales. Ante los mapas topográficos, especialmente que están con curvas de nivel, ahí lo que se puede llenar toda la información obtenida en el campo. Hay otro, el análisis de función de los mapas topográficos. Esto va a relacionarse con la observación, porque a veces podemos creer de que con solamente observar el mapa topográfico donde está toda la información geomorfológica, geológica, lo va a reemplazar a la observación directa. No, el asunto es de que la observación directa nos va a permitir contrastar lo que hemos hecho, lo que está en el mapa topográfico y lo que está en el campo. Puede haber sufrido cambios, porque la Tierra es geodinámica de manera constante. Entonces, de allí aparecen las primeras interrogantes, cómo fue, cuándo fue, los cambios que se produjeron en ese lugar. Entonces, de ahí es que se elaboran los perfiles geomorfológicos, se hacen unos perfiles, y de acuerdo a esos perfiles se van encontrando los cambios que se han dado en diferentes épocas. Entonces, al observar los mapas, se van a encontrar los tres sectores, especialmente está relacionado con los curvas de nivel, ahí de tal manera que se puede determinar las elevaciones climáticas, también se puede determinar la forma, son alargadas o agudas, especialmente cuando se hace un estudio de un río o de los arroyos, como señala acá, en un perfil transversal. En un perfil longitudinal solamente se ve la pendiente que sigue el cauce de agua de un río. También se va a considerar las formas o el método morfométrico utilizando medidas. Ahí ya vemos primero, si tomamos en cuenta los principios de fotogeología, hay también se habla de fotometría, fotogrametría, y con la fotogrametría también se establece, se hace como está en escala, se establecen las medidas de cada uno de los eventos, de los hechos. Entonces, tenemos en cuenta los métodos morfométricos, también tomamos en cuenta los métodos de la fotointerpretación. Uno es la fotointerpretación, otro es la fotogrametría. Esos dos están en ese libro que les he señalado, los principios de fotogeología. Allí me va a dar una información más completa, porque se tiene que llevar, si va al campo, tiene que llevar winchas para poder establecer las dimensiones que poseen, y esto representarlo a una escala acorde al mapa topográfico. Y ese trabajo pueden ser complementadas también con los mapas de red de drenaje o fluvial, y porque en cada zona
siempre se va a encontrar una red de drenaje, la forma de la red de drenaje. También en una red de drenaje, qué tipo de actividad erosiva o qué tipo de actividad de acumulación de sedimentos se han presentado. Entonces, teniendo en cuenta que la red de drenaje también podemos saber la litología, para que tenga esa forma, los agentes que participan en ella. Entonces, no todas las redes hidrográficas van a ser igualitas, varía de acuerdo a la zona. Hay otro también que se llama mapa de isobasitas. Ahí se habla el orden de la actividad erosiva de los ríos, el orden de erosión, es decir, de que cómo es que por la actividad erosiva que se observa, se pueden ver las geoformas, ya sea en los ríos o ya sea también en las montañas, de los cuales se va a tomar en cuenta también el orden de existencia de los ríos, el primer orden, segundo orden, tercer orden, y cómo están organizados. Un método aéreo también es importante. Y ese método aéreo mediante las fotografías aéreas. Mediante las fotografías aéreas se va a tomar también en cuenta la teledetección y fotogeología. Y finalmente, jóvenes, vamos a observar de que en este modelado, como ustedes tienen una imagen grande, yo veo una imagen chiquita. He tratado de imprimir una imagen grande para poder observarlo, poder explicarlo. En este modelado de relieve se dan el proceso el exógeno, el proceso de degradación, que comprende degradación, transporte y degradación. También es el resultado el modelado de relieve depende del resultado de las acciones que ofrecen los agentes geológicos, y todo esto permite estudiar la geomorfología con los diversos elementos que existen que forman los paisajes, y esos paisajes van a verse en la superficie de la Tierra. Van analizando ustedes cada una de las características. Vemos también un componente de la etapa geológica, del proceso geológico, que es la orogénesis, la glitogénesis y la litogénesis. Acá están los procesos geológicos, el proceso litológico, el proceso hidrológico. Y también todo lo que son los factores que intervienen, los factores atmosféricos, el viento, los factores climáticos, los factores estructurales que intervienen, todo es dentro del modelado del relieve terrestre. Jóvenes, nos vamos a encontrar a la 1 de la tarde, porque también quiero pasar otros temas, y voy a sincronizar ahorita para poder invitarles en su participación para la siguiente clase a la 1 de la tarde. Ahí vamos a hacerle más breve los temas, porque es momento de muchos van a estar de repente almorzando, pero aún así vamos a compartir algo más, y nos estamos viendo entonces a la 1 de la tarde para que hagan lectura también de su foro que ustedes han realizado. Entonces nos estamos viendo a la 1 de la tarde, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.
Entonces a la 1